Buenos días. El maestro Zen Francisco Dokushō Villalba nació en España en 1956. Fue ordenado monje Soto Zen en 1978 en París por el muy venerable Taisen de Shimaru Roshi, que continuó siendo su maestro hasta su fallecimiento. Prosiguió sus estudios con el muy venerable Suyu Narita Roshi en Japón, y fue de él que en 1987 recibió la transmisión del Dharma, convirtiéndose así en el primer maestro Zen español de la historia. Fundó en España la comunidad budista Soto Zen y el monasterio Zen Luz Serena, donde reside actualmente. Es además prolífico difusor del Dharma, que ha escrito y traducido varias decenas de libros como Vida Simple, Corazón Profundo, Siempre Ahora, La Voz del Valle, El Color de las Montañas, y recientemente una traducción anotada del Shobogenzo, entre muchos otros, llevando así a cabo una invaluable labor de difusión del budismo Zen en español, al que previamente solo podíamos acceder en otros idiomas. Y todas estas enseñanzas, más lo que desinteresadamente comparte en medios electrónicos como Vimeo, YouTube y Facebook, le han valido al maestro Dokushō una legión de alumnos virtuales, entre los que me cuento. Fue precisamente ahí en esta sangha, en esta comunidad virtual, donde hicimos contacto de corazón a corazón. Y fue también ahí donde, después de varios años de estar en contacto y de afortunadas coincidencias, se dio esta afortunada oportunidad de concretar la visita del maestro Dokushō a nuestra ciudad. Me dijo hace unas horas que fue una locura aceptar una invitación de alguien que no conocía personalmente. Y tiene razón, entiendo perfectamente eso. Yo por mi parte no lo siento así, y con profunda gratitud le doy la bienvenida a un viejo amigo a mi ciudad, a mi casa y ahora a mi alma mater. Antes de escuchar a Dokushō, me gustaría invitarlos al final de esta conferencia a pasar a conocer parte de la obra escrita del maestro, y a los afortunados que alcancen libros que les firme el suyo. Y también queremos extenderles una invitación a la introducción a la meditación Zen, que dará el mismo maestro en el templo Zen Jardín de Luz. Encontrarán folletos informativos en la mesa de los libros. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta presentación. Muchísimas gracias a la Universidad ITESO por la acogida, la hospitalidad y esta oportunidad de compartir con los estudiantes de la universidad, pero también con otras personas, por esta conferencia de esta mañana y también la que tendremos esta tarde de 6 a 8, que será de un tema tal vez más general. Habíamos pensado que podría ser un tema interesante para esta mañana, una reflexión compartida sobre el fenómeno religioso, y tratando de clarificar si la tradición budista Zen, el budismo, el Zen, es una religión o no es una religión. Entonces yo voy a plantear y a desarrollar ciertas cuestiones durante un tiempo, y después pasaremos a una parte de coloquio, de preguntas, que siempre es mucho más enriquecedor y estimulante conversar que monologar, ¿no? Dicen los estudiosos de la religión que el sentimiento religioso comenzó seguramente en la humanidad primigenia al mismo tiempo que se fue desarrollando la conciencia de un yo separado. Esta es una visión muy interesante porque nos da una visión del fenómeno religioso que puede de alcance universal y que incluiría no solo las religiones del libro, las religiones monoteístas, sino también todas las tradiciones chamánicas de la religión primigenia
que se ha dado y se da en muchas latitudes geográficas del planeta, así como religiones, digamos, orientales, que no se articulan alrededor de la figura o de la imagen de un Dios creador todopoderoso, es decir, de las tradiciones espirituales no teístas. Es importante entender este proceso de la emergencia de la conciencia individual o de la conciencia de un yo separado del resto de la naturaleza. Un estudioso de la conciencia moderno norteamericano, Ken Wilber, dice que parece ser que la historia del ser humano, de la humanidad, es un camino que va desde la oscuridad de la inconsciencia o de la subconsciencia hasta el pleno desarrollo de la conciencia de ser, que podríamos llamar conciencia superior, pasando por la etapa intermedia de la autoconciencia. En el paradigma podríamos encontrar la vida animal o la vida vegetal o la vida mineral, que es una forma de vida, digamos, subconsciente. Encontramos después la vida humana como una forma de vida autoconsciente. Y finalmente podríamos encontrar el estado de los seres humanos que han evolucionado hasta estados superiores de conciencia, formas de supraconciencia, como puede ser tal vez Jesucristo, Buda, Lao Tse o los grandes seres despiertos, los grandes fundadores y representantes de las tradiciones religiosas o espirituales. Así que tres fases principales: la subconsciencia, la autoconciencia, que es donde estamos ahora, y la supraconciencia, que implica una superación de la conciencia egoica, de la conciencia individual centrada en el yo y en lo mío, en la que el ser humano, se percibe a sí mismo como una entidad separada del resto de la existencia. Cuando la vida animal o la vida de los seres humanos primigenios transcurría en lo más profundo de la subconsciencia, como sucede, por ejemplo, en los bebés, ¿no? Antes de que en ellos vaya emergiendo la conciencia de ser alguien, se da una fusión con el todo, pero es una fusión inconsciente. Parece ser que la historia de la evolución es que de esa fusión inconsciente vaya emergiendo una forma de conciencia que necesita previamente como soporte la forma de autoconciencia o conciencia de yo. Decir yo fue un paso evolutivo, psicológico, cultural, desde el punto de vista de la conciencia muy grande. Yo, generar el concepto y la imagen mental de yo, es como si en medio del cielo, en medio del espacio ilimitado, trazamos un círculo y creamos una frontera. Decimos, lo que está dentro de ese círculo soy yo.
Lo que está fuera de ese círculo es lo otro, lo demás. Esta es una separación básica que se encuentra en la raíz de nuestra conciencia actual de ser. Este paso parece ser que es necesario, que fue necesario, que sigue siendo necesario, como escalón o fase previa para pasar a otra forma de conciencia que podríamos llamar supraconciencia, conciencia cósmica, conciencia expandida, en la que la conciencia ya no se apoya en una forma, en una percepción de yo, sino que, como decía el científico Carl Sagan, el autor de la serie Cosmos, ¿no? El ser humano es una apertura a través de la cual el universo se observa a sí mismo. La creación de esta separación, cuando conceptualizamos la imagen de yo y trazamos este círculo simbólico, este círculo mental, tiene enormes implicaciones, tuvo y tiene enormes implicaciones, porque al separar la vida individual de la totalidad, el individuo se percibe a sí mismo separado y solo frente a la totalidad, solo frente a las fuerzas de la naturaleza, fuerzas que son enormes, mucho más grandes que el poder de la vida individual. Y esto genera lo que los psicólogos evolucionistas llaman la angustia del yo separado. Esta angustia del yo separado es el malestar fundamental tanto de la cultura humana como de la existencia de cada uno de nosotros. Lo que el Buda Sakyamuni llamó el dolor existencial o la angustia existencial, que es independiente de las circunstancias en las que cada uno vive, favorable, desfavorable. Esta angustia es inherente a la forma de existencia que llamamos autoconsciente, que es la forma de existencia individual. Por lo tanto, el yo separado experimenta un malestar existencial que llamamos angustia existencial o angustia del yo separado y trata por todos los medios de liberarse de esta angustia, de superarla, de disolverla. Y he aquí que la primera herramienta, la primera terapia para curar, para sanar, para superar esta angustia existencial fue el anhelo, el instinto religioso, que es universal y común a todos los seres humanos, sea de la cultura que sea. Incluso en el ateísmo podemos encontrar una forma también de sentimiento religioso. Los estudiosos no se ponen de acuerdo acerca de la etimología del término religión. Algunos, como Marco Tulio Cicerón, lo utilizaron un siglo antes de la era cristiana, en el sentido del término relegere, del latín. Relegere, que significa cumplir escrupulosamente con la forma adecuada de hacer, con los mandamientos, por ejemplo, ¿no? Desde este punto de vista, religión sería un conjunto de prácticas a respetar escrupulosamente porque ha sido la voluntad revelada de
una forma de Dios o de otra, o es una religión civil basada en normas de conducta, y la práctica consiste en cumplir escrupulosamente todos los principios de esa religión civil. Pero otros estudiosos defienden que el término religión procede del latín religare, que significa volver a unir. Volver a unir quiere decir reunir, esto es, unir algo que previamente ya ha estado unido y que por alguna razón fue separado. Desde este punto de vista, desde esta lectura del término religión, que es probable que no sea correcta desde un punto de vista histórico y etimológico, pero que es muy interesante desde el punto de vista de la dimensión que abre a la práctica y al sentimiento religioso, porque desde este punto de vista, religión sería todo el conjunto de prácticas, de creencias, de rituales, de tecnología del éxtasis, como lo llamó Mircea Eliade, ¿no?, cuyo fin no es otro que el hacer sentir al ser humano de nuevo unido con la totalidad. Esto es, restaurar la fractura de la separación y volver a sentirse uno con la totalidad, pero esta vez ya de forma consciente. Sería una fusión consciente con la totalidad. De manera que, desde el punto de vista del budismo, se ve aquí, en esta experiencia, una epifanía o la realización de un propósito último, en el que el ser humano vuelve a sentirse en armonía, en unidad con la totalidad, al mismo tiempo que realiza que la conciencia que emerge a través de su propia vida no es una conciencia que le pertenezca, sino que es la conciencia del universo entero. Esto es, el universo entero se vuelve consciente de sí mismo a través de la vida humana. En esto, el término religión sería idéntico al término yoga, de yug, que significa unir. El yugo, como el yugo que une a los dos bueyes, de ahí viene la palabra yugo, tiene el mismo origen indoeuropeo. Yoga es unir al ser humano con la divinidad, con la realidad trascendente que cada religión interpreta de una forma distinta, pero que en un sentido general podría ser vista como la realidad en la que el ser humano encuentra su lugar en el seno de la totalidad de la vida cósmica y se vive pleno en esa fusión y en esa unidad. Es por esto que, por ejemplo, en la tradición budista, cuando el Buda Sakyamuni alcanzó lo que se llama la experiencia del despertar o de la iluminación, se dice que las primeras palabras que dijo fueron: en este momento el cielo, la tierra, los animales, las plantas y todo lo existente y yo hemos alcanzado el despertar. Es decir, no dijo yo he alcanzado un estado de iluminación, sino que la totalidad de la vida se ha despertado a través de esta experiencia que acabo de realizar. Y ese sería, desde el punto de vista del budismo, la función
de la existencia humana en el concierto de la vida universal. Es una maravilla que el universo haya estado evolucionando durante tantos millones y millones de años, se hayan creado a través de las explosiones nucleares, los soles, las estrellas, que a su vez han agrupado a planetas en su entorno, que en un determinado planeta, a una determinada distancia del Sol, que tiene que ser muy exacta, porque si está más cerca ya no funciona, si está más lejos ya no funciona. Justo la distancia exacta para que se produzca el fenómeno de la vida y que esa vida evolucione en forma vegetal, después en forma del reino animal, dentro del reino animal con un sistema nervioso que va desarrollándose cada vez más, con un cerebro que va desarrollándose cada vez más, con una fisiología determinada, y en el seno de todo lo cual va emergiendo este gran misterio, esta maravilla que es la conciencia de ser, ¿no? La capacidad de darse cuenta de lo que somos y de lo que es la realidad en la que estamos. Y que este sistema nervioso pueda ser desarrollado, pueda ser templado, pueda ser entrenado, para que finalmente a través de él emerja la conciencia del universo mismo. Que cuando nosotros miramos, por ejemplo, la luna roja que ha habido en estos días, no somos solo animales humanos mirando un satélite que está ahí lejos fuera, sino que es la luna tomando conciencia de sí misma, de su propia existencia, a través de la conciencia de ser que somos. En la práctica budista es una tecnología de la mente, entendiendo mente no solo mente racional o mente conceptual, una tecnología del espíritu, una tecnología de la conciencia, cuya práctica permite este despertar de este potencial innato de los seres humanos, que es la cualidad de darse cuenta y de crecer y expandirse cada vez más en conciencia. La base, el budismo, el Buda Dharma, la palabra budismo no se ha empleado tradicionalmente en Oriente para referirse a la tradición budista. El budismo es una denominación occidental de cuando los primeros colonos occidentales llegaron a Oriente y comenzaron a organizar, a etiquetar, a nombrar, a clasificar. Entonces, budismo. Pero el budismo, en la tradición budista preferimos hablar de Buda Dharma. Dharma significa camino, significa enseñanza, y Buda es Buda, la enseñanza del Buda. La enseñanza del Buda, el Buda Dharma, no es una religión en el sentido tradicional occidental, en el sentido convencional, que no está basada en la creencia, no está basada en una verdad revelada, ni siquiera está basada en una escritura sagrada. Es una vía de despertar que tiene como soporte una práctica psicofísica, específicamente la práctica de la meditación budista, cuya continuidad permite esta transformación, este pasaje de la autoconciencia a la supraconciencia o a una conciencia más expandida, que trasciende y supera
la conciencia del yo, mí, me, conmigo. En la práctica de la meditación, que es un entrenamiento, este concepto de entrenamiento es muy importante, igual que uno se entrena a un deporte, igual que uno se entrena a cualquier otra cosa que quiere llegar a dominar, el despertar de la conciencia tiene como base también un entrenamiento. La inteligencia también requiere entrenamiento, ¿no? La lectura requiere entrenamiento, la comprensión de la filosofía requiere práctica y entrenamiento. Pues, desde el punto de vista del budismo, la meditación es el entrenamiento básico a través del cual la conciencia individual va transformándose paulatinamente, va soltando la fijación y la identificación con el cuerpo, por ejemplo, con las sensaciones experimentadas, con los estados emocionales que aparecen, con las construcciones mentales, los conceptos, las imágenes que nuestra mente está creando continuamente. Deja de identificarse con alguien que supuestamente reside dentro de este saco de carne y de hueso y pasa a sentirse como parte de la totalidad. Es una experiencia de liberación, es una experiencia de gozo, de pleno gozo interno, es una experiencia profundamente satisfactoria. Fijaos que en el seno de casi todas las tradiciones religiosas, la experiencia fundamental tiene una característica común, que es la de sentir la unidad de todos los seres vivientes, la unidad de todo lo existente. Es decir, la superación de todas las categorías, de todas las discriminaciones, de todas las diferencias, de todas las etiquetas, de todas las agrupaciones. ¿Qué hacemos desde la inteligencia y desde la mente analítica? La experiencia religiosa es, por definición, una experiencia de inteligencia sintética. Volvemos a la síntesis, a la unidad fundamental. Yo recuerdo cuando era niño, mi padre se compró su primera moto. Antes se desplazaba en bicicleta. Entonces pudo comprarse una moto. Y estaba contento como un niño con los regalos de Reyes, ¿verdad? Y es un hombre muy curioso, que siempre le ha gustado, ¿no?, investigar. Entonces, el primer fin de semana libre que tuvo, lo dedicó a desmontar la moto, a despedazarla, a separarla en piezas, para comprender cómo funcionaba la moto, para comprender cada una de las piezas que la componían. Entonces, de pronto se encontró con la moto despiezada. Todas las piezas estaban desmontadas, toda la moto estaba desmontada. Y dijo, bueno, ya he conseguido desmontarla, ahora voy a ver si consigo volver a montarla. Y se pasó el domingo tratando de montarla. Y finalmente llegó la noche del domingo y no la tenía del todo montada. Le sobraban un montón de piezas. La moto funcionaba, pero le sobraban muchas piezas. Entonces el lunes tuvo que ir con todas las piezas al taller a que el mecánico se la montara exactamente. Pues nuestra historia como ser humano, como seres humanos y como humanidad es algo parecido.
en el sentido de que con el desarrollo de la inteligencia racional, de la mente conceptual y categórica, del análisis, de la mente analítica, y el análisis es una de las funciones, una de las cualidades de nuestra mente, hemos dividido la totalidad en partes. Hemos despedazado la realidad. Por ejemplo, geográficamente hemos dividido el globo en países, hemos creado fronteras. Conceptualmente diferenciamos el hombre de la mujer, unas nacionalidades de otra, la espiritualidad de la materialidad, el cuerpo del espíritu, etc. Hemos analizado y seguimos analizando. La ciencia se basa en el análisis, ¿no? En el estudio de las partes que componen el todo y de la relación que existe entre esas partes. De manera que hasta el átomo hemos conseguido identificarlo y hemos separado el átomo en el núcleo, electrones, protones. Incluso hemos entrado dentro del núcleo para distinguir distintos componentes y así podríamos seguir ad infinitum diseccionando, separando. ¿Y qué hacemos con todas las piezas? Nos encontramos con un mundo despedazado, con una humanidad superdividida, con una humanidad separada de la naturaleza, en lucha contra la naturaleza, que es el lecho que la sostiene. Entonces necesitamos volver a incentivar la capacidad de síntesis y no solo ver los elementos separados y agruparlos por cualidades, sino comprender que todos esos elementos están interconectados. Eso es lo que está surgiendo a nivel colectivo con la conciencia ecologista, ¿no? La conciencia ecológica no es más que la comprensión de que todos los elementos que conforman la vida están relacionados entre sí. Y este es un principio básico del Dharma enseñado por el Buda y que en nuestra tradición se llama el principio de interdependencia. ¿Qué quiere decir? Que ningún ser, ninguna forma de ser es autónoma e independiente. Esto es, no puede existir por sí misma desde sí misma, sino que la existencia de cada uno de nosotros solo es posible gracias a la interrelación y a la interdependencia entre todos nosotros. Y esto es percibir un cosmos entrelazado, en vez de un cosmos despedazado, formado por piezas aisladas. Yo pienso que casi todas las tradiciones, finalmente, tradiciones espirituales o religiosas, ya sean las primigenias, las chamánicas, como las religiones que surgieron al mismo tiempo que las ciudades-estados, y cualquier forma de religión, tanto en África como en Oceanía, en América, en Europa, en Oriente, es una medicina para curar la enfermedad del yo separado y reconducirnos a la unidad fundamental de la vida y de lo viviente. Así que creo que con esto he puesto ya las bases para que a partir de ahora, a partir de vuestras preguntas y de vuestros intereses, podamos
dialogar y tener un coloquio enriquecedor y productivo para todos. Así que, por favor, siéntanse en casa y exprésense con total libertad. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No. Está muy retirado. ¿Sí? Este tiene tablet. ¿Ya se oye? Este tiene tablet. Lo escucho. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Sí? Dentro de los conceptos que tú has mencionado, no me ha quedado muy claro la diferencia entre lo que es religión y lo que es espiritualidad. Déjame decirte que en un momento dado escuché esto, que las religiones tienden a dividirnos, por lo que tú dijiste, por sus reglas, normas, creencias, ¿sí? Y la espiritualidad nos une. ¿Tú qué piensas de esto? Muchas gracias. Yo creo que esta división que se trata de hacer de una forma tan tajante entre religión y espiritualidad surge de un prejuicio moderno, de un prejuicio hacia las religiones. Yo he estado hablando todo el tiempo de anhelo religioso, de sentimiento religioso, no tanto de religiones. En el fenómeno religioso hay que distinguir lo que es la experiencia religiosa. Esto es patrimonio de la humanidad. Va en la naturaleza del ser humano. La experiencia religiosa surge normalmente como resultado de un anhelo religioso, de un sentimiento religioso, que es también común a todos los seres humanos. Después hay que distinguir la tradición religiosa. La tradición religiosa es lo que da de sí la experiencia religiosa de un gran ser, lo que deja tras de sí, la estela, la tradición. Y incluso tenemos que distinguir lo que es la tradición religiosa de la institución religiosa, que no siempre es lo mismo. Entonces, digamos que las instituciones religiosas, tanto en el catolicismo, en el islam, en el budismo, son los cuerpos de la religión. Si la experiencia religiosa podremos decir que es el espíritu, la institución es el cuerpo. Y los cuerpos, como los nuestros, están sujetos a la contingencia del tiempo. Quiere decir que nacen, cumplen una función, se vuelven disfuncionales, envejecen, se anquilosan y mueren. Y cuando se resisten a morir, porque su función como institución ya ha concluido, entonces la agonía suele ser dolorosa. Entonces, muchas instituciones religiosas se convierten en mecanismos de dominación y de poder. Se alejan de su función principal, que es la de conservar la pureza de la experiencia religiosa original y la de transmitirla de generación en generación. Es decir, mantener viva la llama que se iluminó con el fundador, seguramente, ¿no? Y puede que muchas instituciones religiosas lo hagan con éxito durante siglos, durante un tiempo, pero tarde o temprano
debido a las contingencias de lo material, y todo lo material está sujeto a la degradación. Nuestro cuerpo también está sujeto a la degradación. Los árboles, los edificios, todo lo material está sujeto a la degradación. Tiene un tiempo de existencia limitado. Las instituciones religiosas también, desde este punto de vista. Y si no se renuevan para mantener viva la llama del espíritu, que es el origen, se convierten en organismos fosilizados, anquilosados, se convierten en estructuras de dominación y de poder. Por lo tanto, se corrompen la religiosidad y corrompen el sentimiento religioso de los seres humanos. Contra esta corrupción de las instituciones debemos estar en guardia, pero no debemos arrojar al niño con el agua sucia de la bañera. Esto quiere decir, no debemos confundir la institución religiosa con la tradición religiosa, o con el sentimiento religioso, o con la experiencia religiosa. Desde el punto de vista en el que yo he expresado lo religioso, que es una vuelta a la unidad fundamental de la vida, superando la angustia de la individualidad y del yo separado, desde este punto de vista la espiritualidad y la religiosidad es lo mismo. La espiritualidad sería un eufemismo moderno para referirnos al sentimiento profundo de siempre. Y muchas veces, sobre todo en las generaciones más jóvenes, donde hay un cierto sentimiento anti-institución religiosa, que se convierte en un sentimiento antirreligioso, por una confusión de términos, se gusta más de usar la palabra espiritualidad para evitar las connotaciones negativas que las instituciones religiosas actuales tienen. Muchísimas gracias. Si alguien tuviera pregunta, conviene venir para acá porque el inalámbrico no sirve, por favor. No sé si estaba ahí adelante. Bueno, gracias. Aprovechando el uso del micrófono, voy a tratar de sintetizar dos preguntas. La primera, en esta función de la mente que trata de dividir, si nos pudieras ayudar a describir cómo tú imaginas un planeta Tierra en el que una buena parte de la población, digamos más de la mitad, pudiera pasar al menos en idea de la conciencia, de la autoconciencia a la supraconciencia. ¿Cómo podríamos experimentarnos, incluso en nuestra visión corpórea, separada? ¿Cómo pudiera ser un mundo cuando evolucionemos, al menos mayoritariamente, en esta conciencia? Y bueno, vamos por partes. Bueno, vale. Eso sería un ejercicio de espiritualidad ficción, ¿no? Y es necesaria una gran imaginación y dedicar tiempo a ello. Yo nunca lo he hecho. Entonces, personalmente no creo que sea muy necesario. En la tradición budista Zen procuramos mantener los pies en el aquí y ahora. Se dice, la realidad real es lo que está bajo nuestros pies aquí y ahora. Lo que suceda en el futuro será la consecuencia kármica, la consecuencia natural de lo que hagamos en el presente. Entonces, el foco de atención nosotros lo ponemos en el presente. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo pensamos ahora? ¿Cómo sentimos ahora? ¿Cómo caminamos ahora? Ahora es el momento. Gracias. Más allá de la institución religiosa, en este sentimiento religioso profundo del que hablabas,
cómo las distintas tradiciones nos podrían llevar de la autoconciencia a la supraconciencia cuando, por ejemplo, desde la visión, al menos judeocristiana, la propia cosmovisión implica una idea de separación de este ser Dios separado de su creación y no una misma cosa. Es una gran pregunta. Es un buen tema para una excelente tesis doctoral, para un libro o para un gran libro. Yo no puedo hablar en nombre de la tradición judeocristiana. Puedo hablar de lo que es mi experiencia en el Zen. Yo enseño cómo sucede esa transformación. O sea, yo facilito, ayudo a facilitar esa transformación en las personas a través de la práctica de la meditación. Y realmente, creedme que es tremendamente simple y sencillo. Porque cuando uno piensa en una experiencia de unidad o de expansión de la conciencia, enseguida proyecta la fantasía y la imaginación y crea un estado místico que debe ser algo así como algo súper especial, ¿no? Y no, es lo más natural, es lo más sencillo, porque de hecho la verdadera realidad es que no estamos separados de la totalidad. Solo hemos creado la idea, la imagen mental de que estamos separados de la totalidad. Y eso es una ilusión, o sea, hemos creado una ilusión, una construcción mental, con lo cual volver a lo que es de verdad, a lo original, no es algo excepcional, es lo más simple y natural del mundo. Por eso en el Zen se dice, cuando pregunta, ¿qué es meditar? Una de las respuestas posibles es, los ojos son horizontales, la nariz vertical. La condición normal, eso es meditar. Recuperar la condición normal de la vida humana. Pero nos enfrentamos ya desde otro punto de vista, hablando ahora, a un reto, ya sabéis, a un reto de la humanidad histórico, porque nuestra separación de la naturaleza, la escisión entre cultura y naturaleza, y desde este punto de vista la religión institucional debe ser considerada como un elemento más de la cultura, ¿no? En sus diversas formas. Esta separación del ser humano de Dios que enseña la tradición judeocristiana, que finalmente se ha convertido en una escisión del ser humano de la naturaleza, en una escisión de la cultura de la naturaleza, y que en esta época está llegando a un extremo tan grave que corre peligro la propia supervivencia de la humanidad, porque estamos destruyendo el nicho ecológico que nos sostiene como seres biológicos que somos. Entonces, tenemos que superar esta escisión. Tenemos que volver a sentir que somos naturaleza. No es que vivamos en la naturaleza, sino que somos naturaleza. Y no podemos ser ninguna otra cosa que no sea naturaleza. Y si hay un Dios verdadero, ese Dios se manifiesta necesariamente en todo lo que existe y en todo lo que vive. Hay una frase de científico Herbert Reeves, el canadiense, que dice, el ser humano cree en un Dios invisible y destruye la naturaleza visible sin darse cuenta que esa naturaleza visible que está destruyendo no es más que el Dios visible al que adora. Estamos en esta paradoja, en esta contradicción. Entonces, por ejemplo, en el budismo
la trascendencia no significa de ninguna forma ir más allá de este mundo negando este mundo, sino que la trascendencia es al mismo tiempo inmanencia. El espíritu es la materia y la materia es el espíritu. La conciencia es la biología, la naturaleza, y la naturaleza y la biología es conciencia. No hay separación entre una y otra. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Mi pregunta va en este sentido. Entendiendo que somos el resultado de lo que hacemos, ¿no? En el aquí y ahora. Lo que hice ayer me llevó a estar aquí hoy, ¿no? Y entonces así sucede nuestra realidad. Entonces, ¿cómo sucede, tomando eso por hecho, el fenómeno o el principio que usted hablaba del Buda Dharma, el principio de la interdependencia? El principio de que él no está separado de mí y de que entonces yo soy él, o él es yo, o él es ella, o entonces cómo es que funciona este principio de que somos uno, pero a la vez nosotros nos vemos como separados, ¿no? O sea, yo no me siento como ella se siente ahorita sentada en una silla, me siento parado. Entonces, ¿cómo es que funciona esa interdependencia entre los seres? Conceptualmente, nos resulta difícil armonizar la unidad con la diversidad y creemos que son excluyentes. Es decir, si yo me afirmo a mí mismo, quiere decir con eso que me estoy separando de todo lo demás. No podemos concebir todavía porque carecemos de síntesis. Es decir, nuestra mente sintética debe ser alimentada, nutrida, debe ser fortalecida para que el porcentaje de síntesis en nuestra percepción sea mayor y no esté tan desproporcionado con respecto al porcentaje de análisis. El análisis es lo que divide, la síntesis es lo que une, ¿no? Entonces, el equilibrio ideal es el vivir la unidad en la diversidad y reconocer que la unidad se manifiesta de forma diversa y que esa diversidad, y diversidad quiere decir particularidades, no contradice el hecho de una unidad fundamental. Entonces, desde el punto de vista de tu educación, del condicionamiento que tú has recibido, tienes la percepción actual que tienes, que tú dices, yo soy algo que está dentro de este saco de carne y de hueso. Y ese saco de carne y de hueso que hay ahí, con perdón, es otra cosa, que no tiene nada que ver conmigo. Es así como percibimos, ¿cierto? Sí. ¿Dónde están las fronteras del yo? Aquí, la piel. La piel es la frontera del yo. Bueno, o en mi coche, o en mi... Sí, está el yo, mi, esposa, me, lo mío. ¿Eh? Todo eso forma parte de por anexión, por adición, ¿no? Pero analicemos las fronteras del yo. Por ejemplo, las fronteras físicas. Uno dice, la frontera de mi yo es la piel, ¿cierto? Todo lo que esté dentro de la piel, soy yo. Todo lo que está ahí fuera es lo demás, que como su nombre indica, está de más. Para mi yo. Para mi yo está de más. Es así como piensa el yo. Él cree que él es autoexistente, autónomo e independiente y que no necesita lo demás. Por eso le llama demás. Demás para mí, para mi yo. ¿Bien? En esta sala hay, en todo el espacio hay aire.
¿cierto? Ese aire, ¿dónde está? ¿Dentro o fuera del yo? Las dos. Uno, a ver, alguien. Va y viene. Se supone que dentro, ¿no? Es un reflejo de lo que somos dentro, lo que está afuera. Desde el punto de vista del yo, que hemos definido como una frontera en la piel, está ahí fuera. Está afuera. Sí. ¿Vale? Bien. Pero esto que está aquí dentro no puede vivir ni subsistir sin eso que está ahí fuera. Entonces, cuando inspiramos, lo que está ahí fuera hace así y entra aquí dentro. ¿En qué momento deja de ser no yo para convertirse en yo? Aquí está la frontera, en la fosa nasal. Hay un letrero que le dice al oxígeno: está usted entrando en mi reino, en mi terreno. Está usted pasando a formar parte de mí y a partir de ahora eres mío. Igual sucede con el agua. Igual sucede con la tierra que nos sostiene. ¿Qué hay debajo del saco de carne, de sangre y de huesos? ¿Qué hay? ¿Eh? Tierra. Hay un planeta entero. ¿Alguien ha visto algún yo flotando en el vacío del espacio sin necesidad de un planeta? Nadie lo ha visto nunca. Quiere decir que ese yo necesita un planeta para existir. Y si no hay planeta, no hay yo. Y por lo tanto, si nosotros, como yo, necesitamos algo a lo que llamamos no yo, ni eso es no yo, ni yo soy yo. Sino que hay una absoluta interrelación. El yo es un concepto mental, no es una realidad. Es una imagen mental, ilusoria, en el sentido de que no tiene una base ni biológica ni de ningún tipo real. Y hemos construido una civilización, una sociedad en base a este concepto. Y puesto que es una verdad consensuada, que compartimos, pues creemos que es una verdad absoluta. Y los límites de esa creencia en el yo nos lo está poniendo la naturaleza. La naturaleza nos está diciendo: tú no puedes existir sin mí. Por lo tanto, tú no eres tú. Así que olvida esa fantasía narcisista, esa fantasía de yo autónomo, independiente y separado. ¿Cuál es el valor más preciado desde la Revolución Francesa y desde la emergencia del individualismo a escala global en la sociedad occidental? ¿Eh? Y la independencia. ¡Viva la independencia! ¡Viva México independiente! En España tuvimos la guerra de la independencia contra los franceses. Y todo el mundo, ahora los catalanes quieren la independencia. Y todos nosotros queremos ser independientes de nuestros padres cuando somos jóvenes. Independiente del Estado, sobre todo para no pagarle impuestos. Queremos ser independientes de nuestra pareja. Queremos ser yo. Viva la República Independiente de mi yo. Puro sueño, pura ilusión. Tenemos que sustituir la ensoñación de la independencia y de la autonomía, que es un sueño ilusorio,
por la realidad de la interdependencia y aprender a vivir relacionalmente dentro de la red de la interdependencia. Como dicen los lakotas, yo soy yo y mis relaciones, por todas mis relaciones. Hombre taquillas, por todas mis relaciones. Yo soy mis relaciones. Yo no soy nada ni nadie fuera de mis relaciones. De mi relación con los demás seres humanos, de la relación con los animales, de la relación con la naturaleza, con el oxígeno, con el agua, con el viento, con las mareas. Yo soy la relación que mantengo con todo eso. Entonces no hay contradicción. Desde este punto de vista, el valor fundamental en casi todas las religiones, en el cristianismo está la piedad y la caridad, el amor por el prójimo. En el budismo está la compasión. ¿Qué significa compasión? Significa que tú sientes en ti lo que ella está sintiendo. Y si tú puedes sentir en ti lo que ella está sintiendo, tú no estás separado de ella. Eso es compasión. Sentir con. Sentir lo que siente otro. Y uno puede decir, pero ¿cómo yo voy a sentir lo que sienten los demás? Ya tengo bastante con sentir lo que siento yo, ¿no? Si encima tengo que sentir lo que sienten los demás, pues, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Nos cerramos. Ese es el individualismo. Nos cerramos. Nos cerramos físicamente, a través de lo que en psicoterapia se llama la armadura muscular. Nos volvemos rígidos, interiormente rígidos, emocionalmente rígidos, porque esa rigidez son las murallas que construimos para separarnos de los demás, para protegernos de los demás. Pero paradójicamente, las mismas murallas que nos protegen de los demás son las paredes de la cárcel que nos aprisiona. Y ahí dentro sentimos soledad y angustia, que es la tragedia de los seres